Esta fábula se titula El aplauso de los pescados y hace referencia al siguiente hecho. O sea, cuando alguien se interpone entre nosotros y nuestra responsabilidad. Vamos a la fábula. Resulta que el león, que es el rey de la selva, recibe quejas de los pescados, de los peces, mejor dicho, de que son maltratados por el encargado de custodiar la vida de los peces, que era un campesino, ¿no? En ruso lo llaman mujik, ¿no? Un mujik. Entonces el león, cansado de estas quejas permanentes de los animales, ¿no? En fin, decide ir personalmente a ver cómo viven los peces, ¿no? Si son tan maltratados por ese mujik. El mujik en ese momento se está haciendo una comilona con peces, bueno, con pescados, ¿no? Pero que era tan desalmado este hombre que ni siquiera se ocupaba de matarlos, ¿no? Sino que los metía vivos en la sartén. O sea, en lugar de cuidar a los peces, abusaba de ellos, ¿no? Y entonces están ahí, llega el león, ¿no? Y lo ve al mujik haciéndose la fritanga, ¿no? La fritura de peces. Dice: ¿qué estás haciendo? Le pregunta el león, ¿no? No, bueno, estoy acá con sus súbditos, le dice él al rey, ¿no? Y el león le pregunta: ¿y qué están haciendo los peces, no? Y los peces se estaban friendo vivos, ¿no? Y entonces estaban como saltando, desesperados por salir de la sartén, ¿no? Como ustedes se pueden imaginar. Obviamente es una fábula, ¿no? Es decir, no, dice, están tan contentos, le dice el mujik, que están tan contentos con su presencia, con su inesperada visita, que están aplaudiendo, ¿no? O sea, en realidad los peces estaban sufriendo una tortura, estaban siendo freídos vivos, pero el mujik le hace creer al rey que no están sufriendo, sino que están aplaudiendo, ¿no? Por eso la fábula se llama El aplauso de los pescados, ¿no? ¿En serio?, le dice el rey. Sí, ¿cómo? Esto es un paraíso, ¿no? Es decir, nunca estuvimos mejor y ahora con su visita viene a coronar esta situación ideal. Entonces el rey, por alguna razón que deberíamos analizar, le cree a su gobernador, ¿no? Y esa es la fábula, y así termina, ¿no? Que el rey se va contento porque los peces lo reciben aplaudiendo, ¿no? Tan felices, tan exultantes, pero cuando en realidad están siendo freídos, ¿no? Dejando de lado el aspecto, digamos, estético de la fábula, que quizá no sea, digamos, muy afortunado, ¿no? En este caso, creo que la enseñanza es muy importante, porque es la relación entre el rey y el súbdito. O mejor dicho, ya que, bueno, ninguno de nosotros es rey y reyes quedan en general muy pocos en el mundo, pero entre nosotros y nuestra responsabilidad, que no se puede delegar. Uno puede delegar funciones, pero no responsabilidades, ¿no? Y entonces, al delegar, y este es un verbo muy importante, el verbo delegar, ¿no? No estamos olvidándonos, no estamos sacándonos de encima una responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más típico es el ejemplo de los padres que delegan en la escuela
la función de educar a sus hijos. Pero el responsable de la educación del niño son los padres, no es la escuela, ¿no? Y entonces hay que ver cómo funciona esto, si es verdad que los niños aprenden, ¿no? Si como los padres delegan en la parroquia la función de transmitirles los conocimientos de la fe a los niños, ¿no? Para la primera comunión, etc. El responsable de la transmisión de la fe son los padres, ¿no? Es la autoridad natural, ya sea en el ámbito, en todo ámbito, ¿no? Y así, etcétera. Cuando uno va al médico, no es que le traspasa la responsabilidad al médico de cuidar de la propia salud. El responsable de mi salud soy yo. Yo delego en el médico, siendo que yo no soy médico, determinadas funciones de diagnosticar, de recetar, en fin, de recomendar, de aconsejar, etc. Pero si este médico es un irresponsable, tengo que buscar otro, ¿no? Porque el responsable de mi cuerpo, de la salud mía, física, soy yo, ¿no? Entonces, esta distinción entre función y responsabilidad es importante, ¿no? Porque en el fondo los responsables somos nosotros, ¿no? Quiere decir que hay que andar atentos, ¿no? Sobre todo en aquellos que tenemos determinadas funciones públicas, ¿no? El dueño de una empresa puede tener un contador, puede tener un gerente, puede tener, no sé, consultores, pero el responsable es él. Si se quiebra la empresa, el único responsable. No puede decir, bueno, lo que pasa es que fulano hizo mal el trabajo. No, el responsable soy yo, ¿no? Y así, etcétera. Entonces, no interponer en forma inadecuada entre nuestra responsabilidad y nosotros algo, que en este caso es el mujik, que el rey, por alguna razón que los estudiosos explican, le cree a él y no ve a sus peces, ¿no? Esto es algo que Krylov escribe a principios del siglo XIX en ocasión de un hecho histórico. Esto lo saco de los comentadores, ¿no?, de Krylov, que me parece interesante, se los transmito, me parece que puede ser útil también para nuestra vida, de que el zar Alejandro I visitó una gobernación, ¿no? Los gobernadores en esa época eran delegados, representantes del poder central. Estamos hablando de la monarquía absoluta, ¿no? O sea, no es una república donde el sujeto político es la provincia, una república federativa, federal, como el caso de la Argentina, donde el principal sujeto de la vida política es la provincia, no la nación. Nosotros, que pasa, estamos somos unitarios, ¿no?, lamentablemente, en lugar de ser federales. Pero bueno, el tema es que en aquella época el gobernador era solamente un representante del zar. Entonces se acerca una manifestación de gente, de clase media, de clase obrera, también de siervos, a quejársele al zar por el maltrato que recibía del gobernador, que era un tipo abusivo, corrupto, ¿no? Y entonces el zar le pregunta al gobernador, ¿y qué hace esta gente? El gobernador dice, no, bueno, vine a saludarlo, vine a agradecerle su presencia. Mentira. Venían a quejarse. No, dice el zar, dígale que no se preocupen, que muchas gracias, pero que no puedo atenderlos, me tengo que ir, ¿no? Tengo que tomar el tren, qué sé yo. Entonces no los recibe, y entonces las quejas razonables que traía la gente, ¿no? Esta situación provoca tremendas realidades, ¿no? Porque el zar descansa en sus gobernadores, ¿no?, y en su corte. Es lo que en política se llama la ley de hierro de la oligarquía, ¿no? Es un concepto muy interesante,
donde que explica, ¿no?, que el poder central, por más fuerte que sea, en teoría, siempre necesita de una corte, ¿no?, que teóricamente debe ser mediadora entre el poder central y los súbditos, ¿no?, los ciudadanos, para decirlo en términos modernos, ¿no? Pero en lugar de mediar, lo que hace es ocultar. Y de hecho el zar está preso de esta oligarquía. Él cree que tiene poder, pero en el fondo sabe que la que tiene el poder es esta oligarquía, ¿no?, que hoy sería el partido político, ¿no? O sea, el que gobierna es el partido político, no el presidente. Estoy hablando en general, ¿no? En las repúblicas, el problema de que los partidos políticos, que según la Constitución son mediadores entre la voluntad popular y el gobierno, terminan siendo, más que mediadores, terminan siendo como que secuestran el poder, ¿no? La ley de hierro de la oligarquía. Bueno, hay un hecho importantísimo que tiene que ver con el derrumbamiento de Rusia, y esto lo digo no porque a ustedes les interese particularmente la historia rusa, sino porque encuentra paralelismos en la historia de cada una de nuestras naciones, ¿no?, o de nuestra realidad, que es llamado el Domingo Sangriento de 1905, ¿no? Donde un cura, el padre Gapón, organiza una marcha rumbo al Palacio de Invierno, el actual Hermitage, un museo extraordinario en la ciudad de San Petersburgo, para presentarle al zar, Nicolás II en este caso, determinadas quejas. No eran quejas, sino eran como exigencias muy fuertes, ¿no? Ellos querían, en definitiva, derrocar el centralismo, ¿no?, el absolutismo. Querían una monarquía parlamentaria, ¿no? Entonces este cura, que aparte de ser cura era un líder político con mucha, muy popular, el padre Gapón, lidera una manifestación de los obreros fabriles de San Petersburgo, el 9, creo, de enero de 1905, en pleno invierno, muchísima gente, llevando íconos religiosos, ¿no?, y exigencias al zar, y el zar no los quiere recibir, porque le dicen al zar que vienen a derrocarlo, ¿no? Y algo había de eso, y todo esto está estudiado, ¿no?, y hay muchas opiniones. Pero en lugar de recibirlos el zar, él se va de la ciudad de San Petersburgo y lo recibe metralla, ¿no? Metralla. Sí, eran ametralladoras dispuestas que al acercarse esta manifestación empiezan a tirar, ¿no? Y mueren muchas personas, cientos. Bueno, después la historiografía soviética obviamente utiliza esto como prueba de la crueldad del zarismo. En realidad, ¿cuántos murieron? Bueno, hay estudios, no son los miles que dicen los seguidores de Lenin, pero fueron cientos de personas que en definitiva fue un hecho obviamente repudiable y que provocó finalmente el derrumbamiento del régimen absolutista, ¿no? Año 1905. Ese es el momento en donde la monarquía rusa se convierte en una monarquía parlamentaria, ¿no?, donde el zar pierde el poder. Bueno, un poco como las monarquías modernas, ¿no?, la inglesa, la británica y todas las monarquías, la española, etc. Pero lo que importa acá, esto es un ejemplo, ¿no?, el Domingo Sangriento, vale la pena estudiar este hecho, que tiene como su paralelismo en otras historias, de que el zar delega la responsabilidad, vaya a saber en quién, en su tío, en su primo, que no es el zar. Entonces lo que hace es ametrallar a la gente. Es mi responsabilidad, tendría que haber dicho el zar. Yo soy el rey. Y si no quiero ser, renuncio, pero mientras soy rey, es mi responsabilidad, ¿no? Asumir la propia responsabilidad en todos los órdenes de nuestra vida y no
no permitir que nadie se interponga entre nosotros y nuestros hijos, ¿no? Muchas veces te mando al psicólogo y resulta que el psicólogo está más loco que... Esto es un desastre, ¿no? No, pero yo lo mandé al psicólogo. ¿Pero quién es ese psicólogo? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué formación tiene? ¿No? En fin, etcétera. Y así, etcétera, ¿no? Entonces, el aplauso de los pescados. Así se llama esta fábula interesante de Iván Krylov. Que tengan un muy buen día.